Y hoy queríamos que pudiéramos reflexionar, ¿no? Reflexionar acerca de un tema que no sé si a ti te ha pasado en algún momento. No sé si tú en algún momento has tenido una crisis de identidad. Te voy a leer la definición que hacen los psicólogos o que los psicólogos han determinado de lo que es una crisis de identidad. Ellos han estudiado científicamente lo que significa o lo que, cuáles son las características que determinan que una persona está pasando por una crisis de identidad. Dice, la crisis de identidad es un concepto psicológico que describe un periodo de confusión y cuestionamiento de uno mismo. Durante esta etapa, las personas a menudo se sienten inseguras acerca de su identidad, sus valores, sus metas y su lugar en el mundo. Esa es la definición que hacen los psicólogos o que exponen los psicólogos acerca de lo que representa una crisis de identidad. Y en estos tiempos, uno de los mayores conflictos que enfrenta la humanidad es la crisis, conflictos de identidad, en donde nos preguntamos quién soy, qué valor tengo y hacia dónde voy. Es lo que decía la definición, ¿no? Me pregunto quién soy, qué valor tengo y cuál es mi destino en este mundo. Y el Señor Jesús nunca vivió una crisis de identidad. Él no vivió una crisis de identidad, pero Él sí nos enseñó a cómo enfrentar aquellas situaciones donde nuestra identidad es cuestionada. Él nos enseña cómo nosotros podemos afrontar esas crisis o esos elementos que ponen en riesgo nuestra identidad. Hoy vamos a hablar acerca de la identidad de Jesús. El Señor Jesús también enfrentó momentos en los cuales su identidad era cuestionada, donde Él no era aceptado, donde no era afirmado cuál era su rol en este mundo. Y sobre todo lo recibió de las personas más cercanas, porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y posiblemente tú estás experimentando un conflicto de identidad porque de las personas que están a tu alrededor no estás recibiendo afirmación, no estás recibiendo aceptación, y eso está generando en ti un conflicto de identidad. Pero en esta mañana el Señor nos dice que eso no tiene poder en nuestra vida. El Señor nos quiere enseñar a cómo enfrentar esto y a cómo reconocer realmente cuál es nuestra verdadera identidad. Amén. Entonces te voy a pedir que vayamos a Juan 7. Recordemos que estamos aprendiendo de Jesús y que en la visión a la cual el Señor nos ha llevado, hoy el Señor ha decidido hablarnos acerca de la identidad. Te voy a pedir que vayas a Juan 7, el versículo 25. Dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo,
pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Señor, te doy gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, nos guía. Tu palabra es la que nos limpia, Señor. Tu palabra es la que nos ayuda a descubrir la verdad. Nos ayuda a descubrir nuestra identidad, Señor. Yo te pido que en esta mañana, Señor, esta palabra pueda llegar a nuestros corazones, pueda ser aquella obra para la que ha venido, y que hoy, Señor, podamos salir de aquí de otra manera, para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros y que podamos darte la gloria en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y vemos allí cómo el Señor Jesús estaba siendo cuestionado por los judíos. Estaba siendo cuestionado por aquellos para los cuales había sido enviado. Porque nosotros sabemos que Jesús vino primeramente ¿a quién? Al pueblo judío, ¿verdad? Él vino primeramente a ellos para hablarles a ellos. Pero aquellos hombres no le reconocieron. Y entonces aquí vemos que hay un aspecto con el que nosotros estamos siempre lidiando, ¿no? Podríamos decir esa es la palabra, o un aspecto con el cual siempre estamos luchando, y es con la falta de reconocimiento. El ser humano tiene una necesidad de ser reconocido. Y esto es algo natural. Esto es algo natural en el ser humano. O sea, no nos debemos cuestionar por el hecho de que sintamos el deseo de ser reconocidos, porque es una necesidad que hay en el ser humano. Hace un tiempo, cuando nosotros estábamos en Villa Piscina, recibimos la visita de una pareja que llevaba un ministerio, el Ministerio de la Familia, y que dio varios talleres para ayudar a las familias a poder servir en el hogar. Porque el primer ministerio que nosotros tenemos para los que somos padres, para los que llevamos un hogar, es el hogar. Ese es el primer ministerio, el hogar. Y estas personas resaltaban algo con respecto a la identidad de toda persona, y es que el padre, me refiero al papá, el papá es importante, es clave para afirmar la identidad del hijo. No es que la madre no lo sea, pero el padre tiene un rol muy importante en la identidad de sus hijos. Y ellos nos hablaban de algo más que va más allá. Decían: afirman la identidad sexual tanto de la niña como del niño. Los hacen sentir seguros en esa identidad. Pero es necesario que el padre esté en el hogar, que el padre ame al hijo y sobre todo que el padre le ofrezca seguridad y protección. Cuando el hijo se siente protegido por el padre,
cuando se siente seguro en el Padre, cuando siente ese amor y esa protección, entonces el hijo no tiene miedo. Y el hijo tiene una identidad que le puede ayudar a tomar decisiones. El hijo es valiente, el hijo toma decisiones y el hijo mantiene su identidad. Eso a nivel del ser humano. Pero ahí nosotros observamos a Jesús. Jesús sabía quién era su padre. Jesús tenía una afirmación en su padre. Jesús no buscaba reconocimiento. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se sentía protegido por su padre. Jesús se sentía seguro en su padre. Y por eso Jesús mantenía una identidad. La identidad del Hijo de Dios. Y él no necesitaba el reconocimiento de los hombres para saber que él era el Hijo de Dios. Y sabemos que cuando Jesús estaba con sus hermanos, porque ya se habló en otros pasajes, ¿qué le dijeron los hermanos a Jesús? ¿Qué le dijeron? Le dijeron, ve allí y muéstrate públicamente. ¿Para qué? Para que todos sepan quién eres tú, para que todos te reconozcan, para que tengas fama y la gente reconozca quién eres. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le dijo, no, yo no voy a ese lugar porque mi tiempo aún no ha llegado. Porque Jesús no necesitaba reconocimiento, porque Jesús lo que él sabía que tenía que hacer era obedecer la voluntad de Dios. Lo que Jesús quería era servir a Dios y cumplir con el propósito de Dios. A Jesús no le importaba el reconocimiento del hombre porque él tenía el reconocimiento de Dios. Y hoy en día, hermanos, cuando una persona no conoce a su Padre que está en los cielos, tiene un problema de identidad. Necesita un reconocimiento, necesita ser reconocido, necesita buscar que se le valore, pero lamentablemente va a buscar reconocimientos en el hombre y el hombre nunca te va a dar, no siempre te va a dar reconocimiento. O muchas veces sí ocurre porque hay un interés, pero no hay un buen fruto o un buen provecho en el que nosotros busquemos el reconocimiento de los hombres. Si nosotros estamos buscando desesperadamente el reconocimiento de los hombres, es que posiblemente aún no hemos conocido a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y dice Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para ¿quién? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar ese deseo de reconocimiento que posiblemente tenemos? Que a lo mejor hay un vacío en nuestras vidas porque no recibí de mi Padre ese apoyo, ese amor, esa protección que un día necesité. ¿Cómo puedo yo cubrir ese vacío, esa necesidad? ¿Cómo? Hermanos, la única forma de nosotros llenar todos nuestros vacíos se llama Jesucristo. Él es el único que puede sanar tu corazón. Él es el único que puede quitar todo ese vacío y llenarlo con ese amor. Con ese amor que viene ¿de quién? Del Padre. Porque el Padre, a través de Cristo, nosotros podemos llegar al Padre. Y entonces experimentar el amor de Dios. Y ese amor hace que yo
me sienta completo en Él. Que yo no necesite que la persona que está a mi alrededor reconozca lo que hago. Porque sé que si estoy haciendo la voluntad de mi Padre, Él me va a reconocer. Y Él me va a dar el valor que yo necesito. Entonces me voy a sentir valorada. ¿Por qué? Porque sé que soy una hija y un hijo de Dios. Y que no necesito fama. Que no necesito ser famoso ante los hombres. Tristemente, estamos viviendo unos tiempos duros con respecto al tema de la fama. Las redes sociales están haciendo una presión muy, pero muy fuerte en nuestra identidad. A veces vemos personas en las redes sociales que decimos, wow, qué feliz, qué perfecta tiene su vida. Y queremos ser como esas personas. Pero no sabemos que posiblemente esas personas por dentro están vacías. Que posiblemente esas personas lo que tienen es una necesidad de reconocimiento. Y por eso están allí buscando llenar ese vacío. Y nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados. ¿Para qué? Para transmitir el amor de Dios. Para mostrar algo diferente a lo que muestra el mundo. No conformarnos con lo que hay allí, sino ser valientes. Como lo decía la palabra del viernes, ser valientes. Iglesia, levántate, como decía la palabra el viernes. Levántate, sé valiente. Sé valiente. No importa lo que el mundo diga. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Y no buscamos reconocimiento de hombre. No buscamos que se nos aplauda. Buscamos que el Señor se lleve toda la gloria. Que el Señor pueda transformar vidas, almas. Eso es el deseo que hay en el corazón del Padre. Y tiene que ser el deseo que hay en el corazón de los hijos de Dios. Amén. Y si continuamos leyendo, podemos encontrar otro de los aspectos que atenta con nuestra crisis de identidad. Aquellos hombres le dijeron a Jesús, si leemos allí en el versículo 28, en el 27, ellos le dijeron, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Jesús estaba hablando en ese momento como hombre. Nosotros sabemos que el único que ha sido totalmente hombre y totalmente Dios en esta tierra se llama Jesucristo. Pero en ese momento Él estaba hablando como hombre. Y dijo, reconoció su origen. Dijo, sí, es verdad, yo he nacido de un hombre y de una mujer. Y a veces nosotros nos cuesta reconocer nuestro origen. A veces a nosotros nos da vergüenza reconocer de dónde venimos. A lo mejor nuestra familia, la que nos tocó ante los ojos de los hombres, no es la mejor familia. Y a veces vivimos apariencias. ¿Por qué? Porque nos negamos a reconocer nuestra realidad. Pero Jesús ahí nos enseña que es importante que tú y yo reconozcamos quiénes somos, o sea, de dónde venimos. Porque esa es la única forma, esa es la única manera que yo voy a poder buscar ayuda. Si yo no reconozco cuáles son mis raíces, qué es aquello que está afectando mi vida,
¿Cuáles son aquellas dolencias, aquellas carencias? Posiblemente voy a seguir viviendo una vida de apariencias. Necesitamos aceptarnos, hermanos. El Señor no quiere que seas una facha. El Señor no quiere que seamos una apariencia. El Señor quiere que seas tú. Que seas tú, pero transformado por su poder. Hermanos, la fe no niega nuestra realidad. No. La fe nos ayuda a enfrentar la realidad. Entonces yo necesito reconocer mi situación. Yo necesito reconocer realmente que necesito a Cristo. Porque si yo no reconozco cuál es mi situación, si yo no reconozco mi origen, porque todos nosotros hemos venido de un hombre y una mujer, hemos venido del pecado, el pecado en el cual cayó la humanidad a raíz de la desobediencia de Adán y Eva. Tú y yo hemos nacido de un hombre y una mujer y por lo tanto somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza humana, pero esa naturaleza no determina mi identidad. Esa naturaleza no es la que determina mi identidad. Porque ¿qué le sigue diciendo Jesús? Jesús le dice: a mí me conocéis y sabéis de dónde sois. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco. Yo le conozco, dice Jesús. ¿Cuántos aquí conocen al Señor? Si nosotros conocemos a Cristo, entonces mi origen no determina mi identidad. Porque mi origen puede ser transformado. Porque mi origen ha sido transformado por la sangre de Jesucristo. Y ahora yo sé quién es mi Padre. Y eso no niega de dónde vengo. Pero yo ahora tengo una nueva identidad. Y aquellos hombres estaban juzgando con un juicio que no era justo. Ellos dijeron, porque si el Cristo viene, no vendrá de esa manera, de un hombre y una mujer. ¿Eso era verdad? No, hermanos, eso no era verdad. Aquellos hombres, antes de dar ese juicio, no se ocuparon de investigar la palabra, de conocer lo que decía la palabra acerca del origen de Jesucristo. Y la palabra decía que Jesús iba a nacer de una mujer. La palabra decía dónde iba a nacer Jesús. La palabra decía que Jesús nacería en un establo. Pero aquellos hombres no sabían la verdad y juzgaron sin justo juicio. Pero Jesús sí sabía cuál era el plan de Dios. Jesús sabía que la forma como Él había venido a este mundo era un plan de Dios. Y que todo lo que, por lo cual Él había pasado toda su vida como hombre, era un plan de Dios. Porque Jesús conocía el plan de Dios. Jesús conocía la voluntad de Dios. Jesús conocía el propósito de Dios. La pregunta es, ¿cómo conocemos nosotros la voluntad de Dios? ¿Conocemos nosotros el plan de Dios? ¿Cómo conocemos nosotros por qué a lo mejor el Señor ha permitido que yo tenga ese origen? ¿Conocemos cuál es el propósito de Dios? Porque posiblemente yo aún me niego a aceptar mi realidad. Porque me avergüenzo, porque me da vergüenza. Pero el Señor Jesús no se avergonzó porque Él sabía por qué había sucedido eso. Él ya conocía el propósito de Dios, Él ya sabía por qué esas cosas habían sucedido. Él era un hijo de Dios y sabía que todo
lo que le sucede a los hijos de Dios es ¿para qué? ¿Para perjudicarnos? No, para bien. Hermanos, todo tu testimonio de vida es para bien. Todo tu testimonio de vida tiene un propósito. Hay un plan con el testimonio de vida. Todo lo que viviste, todo tu origen, el Señor lo va a usar para bendecir a otros. Necesitamos reconocer a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos reconocer que Él puede transformarnos, que mi carácter ya no tiene que ser como el de mi padre, que yo ya no tengo que comportarme como mi madre, que todo ese origen de mi vida queda atrás, que yo renuncio a todo eso. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo ahora puedo ser una persona distinta porque soy un hijo de Dios. Tengo una identidad en Cristo. Y lo que pasó ya está atrás. Y servirá como testimonio para mi vida. ¿Para qué? Para bendecir a otras personas. Para ser de bendición para otras personas. Yo a veces me preguntaba, yo a veces decía, oye, qué duro para aquellas personas que tienen un testimonio de que han sido drogadictos o que han sido delincuentes o que a lo mejor tienen una vida han sido alcohólicos. Yo decía, uy, qué duro eso, ¿no? Por lo menos a mí no me ha pasado un testimonio tan fuerte. Y qué equivocada estaba, qué equivocada. Porque entonces no pensaba en qué duro para aquel que es soberbio, qué duro para aquel que cree que es bueno, que lo sabe todo, que toda su vida está bien, que no necesita a Cristo. Eso es más duro. Eso es más duro. Porque aquellos que pasaron por esas situaciones, que se han visto en el lodo, dicen, necesito, Señor, necesito que tú me ayudes a salir de aquí. Pero el que se cree que está arriba, difícilmente va a poder valorar la identidad que Cristo le ofrece. Y eso fue lo que les pasó a aquellos judíos. Eso fue lo que les pasó a aquellos hombres. Ellos estaban pensando que ellos estaban bien y que el que estaba mal era Jesús. Y lo juzgaron por su condición, por su pobreza, puede ser, porque yo no llevaba una corona de rey, puede ser. Pero Jesús conocía al Padre. ¿Cuántos aquí conocen al Señor? Eso es suficiente, hermano. Esa es nuestra identidad. Eso nos da valor. Eso nos permite aceptar lo que éramos, sabiendo que hay una identidad aún mayor, que el Señor ha preparado una identidad mayor, que yo tengo una nueva vida en Cristo. Eso es grande. Eso es lo mejor que nos pudo haber pasado. Eso es maravilloso. Y si hay gente que está cuestionando tu identidad en Cristo, entonces tienes que estar seguro de conocer a Dios, porque cuando tú escudriñes las Escrituras, cuando tú sepas la verdad, lo que Dios piensa de ti, esas palabras no van a tener poder en tu vida. Ahora la pregunta es, ¿estoy escudriñando las Escrituras? ¿Sé yo lo que Dios dice de mí? ¿Sé cuál es mi verdadera identidad? ¿Lo sabemos? Porque si no lo sabemos, entonces cuando alguien venga a cuestionar nuestra identidad, va a cumplir su propósito. Porque no nos vamos a sentir fuertes, no nos vamos a sentir débiles. Jesús sabía la verdad, Él lo dijo. Yo sé, yo conozco a Dios, yo sé cuál es la verdad.
Pero muchos van a venir a cuestionar tu vida porque no conocen la verdad. Y tú debes conocer la verdad. Porque de otra manera no vas a poder enfrentar esa situación. Necesitamos aceptarnos a nosotros mismos, pero sabiendo en dónde está nuestra identidad. Conociendo cuál es la verdad. Y si alguien nos viene a juzgar, recibamos el juicio y evaluémonos. Si dice la verdad, preocupémonos. Si realmente yo veo la palabra y digo, uy, como que no estoy muy fino, entonces me preocupo. Pero si alguien te viene a juzgar y tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, que no pase nada. No te muevas, no te dejes intimidar. Amén. Y ya para ir finalizando, hay un aspecto súper importante. Hay algo que da valor a nuestra vida. Y hace poco el Señor nos hablaba, ¿no? De la importancia de caminar con dirección. Una de las cosas que decía la definición de una crisis de identidad es que la persona no tiene meta, no tiene un destino, no tiene un propósito. Y claro, como se encuentra en esa situación, muchas veces las personas deciden acabar con su vida. Porque no hay un objetivo, no están caminando hacia una dirección. Ahora bien, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? A los fariseos. Les dijo Jesús en el versículo 33, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros. ¿Pero qué sabía Jesús? ¿Que él se quedaba aquí? Jesús estaba seguro de cuál era su destino. Él volvía al Padre. Su caminar por este mundo era temporal. Su tiempo en esta tierra era temporal. Él sabía cuál era su destino. Hermanos, difícilmente vamos a enfrentar una crisis de identidad si nosotros no hallamos una esperanza en Cristo. Si nosotros no descubrimos cuál es nuestro destino, cuál es nuestra meta, hacia dónde voy. El Señor Jesús vino a este mundo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener un destino. Y Él se sacrificó en una cruz. Él pagó en esa cruz por todos nosotros. Esos golpes, ese sacrificio tenía un propósito. Y el propósito era que tú y yo tuviéramos una nueva identidad. Que tú y yo tuviéramos la identidad de hijos de Dios. El Hijo de Dios, un hijo de Dios, no busca reconocimiento. Un hijo de Dios hace la voluntad de su Padre y se siente protegido y se siente amado y se siente gozoso. Un hijo de Dios acepta su realidad porque sabe que eso no determina su identidad. Porque sabe que el Padre es de verdad. Porque es verdadero. Porque Él tiene la verdad y Él es el único que nos va a honrar y nos va a dar
el valor que merecemos. Y un hijo de Dios conoce su destino. Un hijo de Dios sabe que Jesús se ha ido a preparar morada. Un hijo de Dios sabe que tiene una esperanza. Un hijo de Dios no camina por un lado un día y por un lado otro día, a izquierda, a derecha. Un hijo de Dios sabe cuál es la meta y camina hacia esa meta. Hace la voluntad del Padre. Sabe que hay una esperanza de vida. Hermanos, la palabra dice que la maldad se multiplicará y que por eso el amor de muchos se enfriará. Si nosotros no tenemos una identidad firme en Cristo, si nosotros no confiamos en que tenemos el amor del Padre, si nosotros no estamos seguros que estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, el amor se enfriará. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que su iglesia tenga identidad. La identidad de Jesús, la identidad del Hijo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Ese es su deseo. Que ocupemos nuestro lugar. Iglesia, levántate y ocupa tu lugar. Tienes a un Padre todopoderoso que es capaz de sanar enfermedades, que es capaz de restaurar el alma, que es capaz de limpiar el pecado más vil que se pueda cometer, que tiene preparado una morada que nos glorificará y nos honrará con Cristo Jesús en el tiempo de su reinado. Ese es el Padre que tenemos en los cielos. Esa es nuestra seguridad. Es nuestra seguridad y es nuestra confianza. No dejes que el amor se enfríe. No lo permitas. Busca a Cristo ahora, es el tiempo. Este es el tiempo. Porque puede ser que en algún momento le busquemos y ya nuestro Señor. Pero ahora es el tiempo de buscar a nuestro Señor. Es el tiempo de reconocer que le necesitamos, de rendirnos ante Él, de reconocer que sin Él nada somos. Amén. Que el Señor les bendiga.